No, profesor. Ninguna, ni de la primera prueba, ni de la nota del trabajo. No, profe. Ya, entonces anoten, ya todos anoten, porque voy a dictarles sus notas, ¿ya? La nota de la prueba es ya con todos los puntos del, de la solución de la prueba eh, y de los problemas que resolvieron antes de, ¿ya? Ok, ¿ya están listos? ¿Lista, Ana Paula, para anotar tu nota? Ya, Celeste, anotas todos porque después te van a preguntar a ti sus notas seguramente, porque supongo que los que están acá son los que les interesa, pues, ¿no? Y los que no están acá seguro ya probaron, pues ya para qué van a venir ya. Ok, ahí va. Esta es la nota de la prueba. Avellaneda. Ah, pero antes tengo que decir, mire, no sé por qué Avellaneda 2 veces mandó la prueba. Bautista 2 veces mandó la prueba. Angelino 2 veces mandó la prueba. Y Malásquez 2 veces mandó la prueba. ¿Usted cree que este es que juego de cuántas veces mando para que me valoren más? No entiendo. ¿Ya? Yo bajo puntos a todos los que me mandan más de una vez. ¿Por qué? Porque eso es fastidiarme, como no está pensando en lo que está haciendo, o que cree que yo 2 veces voy a corregir su examen y bueno, se equivocó, ¿no? ¿Correcto? Ok, por eso están dando su prueba, están con sus 5 sentidos ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Entonces, empezamos. Avellaneda Santos, 06. Bautista Napa, 09. Angelino Gutiérrez, 10. Bautista Quito, 03. Cabrera Chamorro, 01. Colón, bueno, no sé porque no ha puesto bien su nombre ahí en su examen, 0. Cobas Medina, 03. García, su otro apellido no ha puesto, Manuel Samuel, 0. García Villalobos Miguel, 04. Lauro y Atupa Andrea, 16. Malásquez Salas Leonardo, 10. Medina Bustamante Ana Paula, 19. Oncebay Salvatierra Álvaro, 09. Paz Arroyo, 08. Pérez Salvatierra, 10. Príncipe Miranda, 05. Rodríguez Gómez, 10. Zafora Arroyo, 13. Ok, ahora les voy a editar las notas de los trabajos. Profesor, sí, le quería dar el dato de que me parece que Ana Paula tenía un punto extra por participación para el examen. No sé si le habrá contado. ¿Quién? ¿Quién me ha contado? Ana Pa- No, o sea, si le ha contado, ya le ha sumado un punto extra que tenía Ana Paula. Ana Ya, Paula Medina tenía un no, puntito yo no extra. tengo nada de puntaje de Ana Paula. Ni Ana Paula, ¿y qué? ¿Por qué no avisas a Ana Paula? ¿O te sobraste de nota? Claro, Pei, que le dije a Andrea Celeste que me haga acordar. Ya, muy bien. Entonces tiene 20, ¿ya? Esa es tu nota, ¿ok? Uy, o sea, si sacaba 20, ya ese punto quedaba para otra persona. Ya, ok, ya.
Ok, entonces ahora voy a darle las notas a las notas de su trabajo. Yo les mandé corregir su monografía, algunos lo han corregido, algunos han querido tomar el pelo y algunos no les llegó, pues para que van a corregir. ¿Ah? Ok, bueno, cada uno sabe por qué hace las cosas. Y anota por favor, Andrea, porque después te van a preguntar la nota. Tú le dices la nota y te lavas las manos, tú no sabes nada, simplemente le das su nota y se acabó. Cualquier pregunta que me pregunten a mí. Ok, ya ahí está, ¿ya listos? Cabrera Chamorro, 09. Cubas Medina, 02. García Villalobos, 09. Andrea Celeste, 12. Malásquez Salas, 13. Medina Bustamante, 13. Angelino Gutiérrez, 12. Bautista Napa, 10. Oncebay Salvatierra, 12. Paz Arroyo, 14. Pérez Salvatierra, 12. Príncipe Miranda, 16. Rodríguez Gómez, 14. Zafora Arroyo, 14. Ok, y ahí están prácticamente con eso. ¿Ya aprobaron o ya desaprobaron? La segunda prueba, que es afines, ya prácticamente ya depende de ustedes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? A continuar con la clase. A ver. ¿Está Colón? ¿Colón está? No está Colón. ¿García está? ¿Y está Cabrera? ¿No está Cabrera? Ya. Pero creo que estaba Cabrera. ¿Sí, Celeste? Sí, Cabrera. Del único Cabrera, pues. Cabrera Chamorro. Sí, ¿cuál es su nombre, profesor? Cabrera Chamorro Joaquín. Joaquín. ¿Y si está en clase? A ver, voy a ver. Estaba, sí, lo vi. Justo se... Seguro se habrá desconectado por su internet, tal vez. No, se ha sonreído como en forma burlona. Por eso miré y justo era su apellido. Y por eso estaba mirando y él no ha dado el examen, no ha dado la prueba. Y no sé si el punto que tiene es por la solución o por los problemas que presentó. Por eso tiene 0,1. Pero no sé. Bueno. Ya. Ok, sigamos. Cada cual es libre de hacer lo que le parezca, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí vamos a las clases. ¿En qué nos quedamos? Este es el grupo 5, ¿no? La última clase fue que revisó la corrección de monografías, profe. Ya, pero nos quedamos en qué parte de la... Allá. Nos quedamos en la clase 10.
La C10. Ya, ok, entonces ahí vamos. Vamos a compartir. Ya. ¿Se ve, Andrea? Sí, profe. Ya hicimos esto. No, profe, no hemos hecho clase aún. Ya, entonces empezamos con esto, ¿ya? Acá vienen los transistores de efecto de campo, ¿no? Estos son transistores que van a trabajar en función del estrechamiento del canal de conducción. Estos trabajan con una tensión y con una pequeña tensión controlan el flujo de corriente, ¿no? Y esto en un plan de estrangular un canal por donde van a pasar los electrones. Al estrangular significa que van a dejar menos paso de corriente o más paso de corriente. O sea, en otras palabras, controlan la corriente con una pequeña variación de tensión. Esa es la propiedad de estos transistores. Pero tienen una debilidad, que a veces hasta la mano misma, si no está adecuadamente protegido, al tocar los pines inadecuadamente en la base podemos crearle esa tensión que malogre el transistor. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos transistores. Este transistor de efecto de campo hay de dos tipos, uno de unión y el otro de metal óxido o semiconductor. El metal óxido ese es por oxidación que se hace que conduzca más o menos el transistor. El de unión hay dos tipos, el canal N y el canal P, lo que les se llama JFET canal N o JFET canal P. Y el del metal óxido semiconductor es lo que se conoce como canal N, el MOSFET canal N y el otro MOSFET canal P. El doctor Julius Lilienfeld, Alemania, vean, el año 1926, patentó el concepto de field effect transistor, ¿no? O sea, del transistor de efecto de campo. Él lo patentó en 1926. Se dan cuenta que esto fue 20 años antes que en los laboratorios Bell fabricaran el primer transistor bipolar. Es por eso que en Estados Unidos tenían la plena seguridad de que los alemanes tenían la bomba atómica. Y es por eso que no quisieron entrar ellos a la capital, ¿no? Y como ellos sabían o asumían que los alemanes tenían la bomba atómica, dijeron que la bomba explote con los rusos dentro y por eso dejaron a que los rusos entren a Alemania, a Berlín. Que después sí se pesaron, pero es que ellos asumían que la bomba atómica la tenían los alemanes. Porque saquen de su cuenta, pues en 1926 ya habían hecho el efecto de campo del transistor que
que en Estados Unidos después todavía lo descubrieron, este tipo de transistor mucho más económico que el JFET, o perdón, que el transistor de unión, o perdón, el BJT, ¿no? Entonces, imagínense lo que hubiera hecho, pues, Hitler, si en 1926 ya tenían esto, en 1930, 32, que entra ya prácticamente al poder Hitler, y el 39, el 40, 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso siempre le tenía un respeto a los alemanes, ¿no? Porque avanzaron mucho en la tecnología, un avance tecnológico fenomenal. Lo malo que lo hicieron pues para la guerra, ¿no? Pero a veces es ahí donde los adelantos tecnológicos, es que ahí es ahí donde invierten más dinero para los efectos, ¿no? Quizás maquiavélicos o lo que puedan llamarle. Ahí se invierte más dinero para hacer las cosas, ¿no? Estados Unidos invirtió cantidad de dinero cuando tuvo la guerra en Camboya, en Vietnam. Su tecnología avanzó abismalmente porque hubo mucho dinero para hacer investigaciones de diferentes proyectos, ¿no? De diferentes proyectos, que lógicamente los puso en la vanguardia, ¿no? Y Rusia también no quería quedarse atrás y también invirtió mucho dinero en los adelantos tecnológicos y más. No es que los rusos se quedaron con más tecnología, la ya armada, se puede decir, de los alemanes, se quedaron los rusos. Ellos agarraron, como dicen, la carne. Y más bien que los americanos se dieron cuenta que ya los rusos se tenían toda la tecnología, entonces por eso declaran la cacería de brujas, ¿no? O sea, agarrar a los técnicos que estaban en esos proyectos, y uno de ellos fue P. von Braun, que se lo llevaron a Estados Unidos. A él no lo tocaron, no le hicieron nada porque participó en la Segunda Guerra Mundial haciendo las matanzas. No, a él no, él como se fue a hacer buenas teorías, excelente, pues. Y gracias a ello pudieron llegar a la Luna primero que los alemanes, ¿no? Primero que los rusos, perdón, ¿no? Pero al principio los rusos avanzaron mucho más, pero se tuvieron que quedar un poco porque, como dicen, ¿no? Los creadores de todo eso se fueron a Estados Unidos, ¿no? Se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron. Ok, bueno, eso es punto aparte. Sigamos nosotros. Entonces acá tenemos los transistores de efecto de campo. El transistor de efecto de campo de juntura, o sea, de unión, o JFET. El canal P es su símbolo, ¿no? Gate, drain, surtidor, ¿no? De ambos, ¿no? Este de canal P, la flechita está saliendo, y del canal N la flecha está entrando. Entonces estos son los JFET, canal P y canal N. El transistor de efecto de campo con compuerta aislada, MOSFET o IGFET, el canal N acá de enriquecimiento y canal P son de enriquecimiento, y los de empobrecimiento de canal N y canal P. Entonces, tienen características muy similares, pero la circulación de la corriente en una es para un lado y en el otro es para el otro lado, ¿no? Como un transistor de canal PNP o NPN, ¿no? De igual manera aquí, ¿no? El transistor de efecto de campo de juntura, el JFET, consiste en un cristal material tipo N o P, alrededor del cual se encuentra un anillo de material tipo P o N, cuyo dibujo esquemático se puede ver a continuación. Drenador, surtidor y compuerta. La compuerta es el gate, a veces le llaman puerta, o compuerta o gate, cualquiera de las tres la paran llamando. Acá se hace una forma simbólica, ¿no? De este tipo de transistor, JFET. Lo mismo acá, drenador, surtidor, compuerta de gate,
este de canal N y este de canal P, ¿no? Entonces esos son dibujos simbólicos que se quiere representar la estructura de cada uno de los transistores. Acá, la polarización del JFET. La compuerta o gate, como ustedes pueden ver, la compuerta, acá tenemos este P y P, esta compuerta o gate, ¿no? Dice, la compuerta o gate se polariza negativamente con respecto a la fuente, sea menos voltaje gate sur. Aquí lo tenemos, un voltaje negativo. Este es el peligroso, que a veces uno puede tocarle y a veces todos no tenemos la misma resistencia en los dedos, ¿no? O sea, si tú te mides la resistencia en 2 dedos, te vas a dar cuenta que unos tienen más y otros tienen menos. Y aquellos que trabajan en algo un poco más rudo, entonces tienen una resistencia mucho más alta. ¿Por qué? Pues tienen callos en los dedos, pues, ¿no? Y esos callos ya son aislantes, entonces la resistencia aumenta bastante. Entonces, cuando tiene una buena resistencia, entonces el voltaje va a ser prácticamente bastante grande, ¿no? Pero hay otros que tienen, pues, delicadito, entonces no, ni siquiera, ¿qué les digo? Pues, se echan crema a los dedos para que esté suave todo el tiempo, entonces tiene una resistividad mínima, ¿no? Y entonces ellos cuando agarran estos pines, prácticamente están haciendo un cortocircuito con una tensión negativa, y eso es lo que malogra a este transistor, ¿no? El flujo de corriente con VGA es de menos 1.5 voltios, o sea, el voltaje negativo pequeñísimo, ¿no? El terminal de drenaje se polariza positivamente con respecto al terminal de la fuente, BDS. O sea, estamos hablando acá, el BDS es la polarización que se hace entre drenador y surtidor, positivo al drenador, negativo al surtidor. Y en cambio en el gate sur se hace negativo al gate y positivo al sur. Entonces, esta polarización del gate, por la forma como se está polarizando, ese voltaje que aumenta y disminuye, lo que va a hacer es que esta flecha que me está indicando el color azul, ese canal va a aumentar o disminuir, y al aumentar o disminuir va a controlar el flujo de corriente del drenador al surtidor. Esa es su principal forma de trabajo de los JFET. Las características de transferencia a los JB, acá vemos la transconductancia, la corriente de drenaje y el voltaje compuerta fuente, ¿no? Estamos observando que a medida que se aleja en la parte negativa, entonces disminuye la corriente del drenador, ¿no? Entonces, por eso que decíamos, ¿no? A medida que yo polarizo con tensión más negativa, entonces estoy cerrando el canal y por tanto estoy obstruyendo para que pase la corriente del drenador al surtidor. Pero a medida que llego a -1, la corriente aumenta y cuando llego a 0 aumenta al máximo. Entonces el fabricante me dirá cuál es el máximo valor de corriente que puede soportar cada uno de estos transistores, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de Shockley, responde a la curva representada a la gráfica, ¿no? La corriente de drenador, ¿no? Y la corriente de drenador del surtidor, 1 menos VGS entre BP. BP es la tensión donde acaba la parte lineal de la curva del transistor. Aquí lo podemos ver, ¿no? Características, voltaje drenador surtidor y la corriente drenador del JFET. Este BP es el voltaje, que es el codo aquí de la región no lineal, ¿no? Y esta es la región lineal donde para un voltaje, variación de voltaje, hay una variación de corriente.
En cambio, en la parte de la región de saturación, tú vas a variar el voltaje, ya no varía la corriente, se mantiene fija la corriente. Entonces, con el fin de tú querer más corriente, a veces le aumenta demasiado el voltaje de generador surtidor y lo que haces es malograr el transistor. Por eso uno tiene que tener en cuenta cuáles son los máximos voltajes que yo le puedo aplicar de drenador surtidor para no deteriorarlo. Por eso todo transistor tiene su datasheet y ahí tengo que visualizar las características del transistor que yo quiero trabajar, ¿no? Características de este transistor, aquí lo vemos en la gráfica, ¿no? Dice región lineal óhmica. Región lineal óhmica, esta línea que usted ve acá al lado izquierdo, cerca de la curva de la corriente de drenador, es la región en que se produce un incremento de la intensidad I sub D. O sea, variación de voltaje, variación de corriente de drenador. Al aumentar el voltaje BDS, ¿no? Este incremento es lineal para bajos valores de BDS, aunque la linealidad se pierde cuando BDS se acerca a BDP. Lógico, acá ya la línea se pierde y entonces en donde I sub D solo depende de BGS. Ahí está, en esta curva estamos apreciando cómo es el comportamiento. Entonces prácticamente a nosotros nos queremos trabajar y vamos a trabajar siempre en esta región lineal, más que nada, para pequeña variación de tensión, lograr incremento de corriente. ¿Ok? Ahí está. La región de corte. La condición de la región de corte es que el canal esté completamente estrangulado, o sea, no deja pasar ya nada de corriente, está estrangulado, o sea, cerrado en las proximidades de la fuente. Lo que sucede cuando la tensión puerta-fuente alcance la tensión de estrangulamiento, o sea, BGS igual a BP, en este punto de acá, ¿no? Cuando BGS es igual a BP, ¿no? En este caso, ID es igual a 0, la corriente drenador es igual a 0. Y eso es lo que se dice en la región de corte. Región de ruptura. Una tensión alta en los terminales del FET puede producir rupturas por avalancha a través de la unión de puertos. Esta región de ruptura pasando un voltaje BDS mayor a la dada por el fabricante. Resumen de las regiones para BGS fija. En el punto O, acá estamos observando en el punto O, al punto A, donde está B pico BA, desde el punto A, es la zona lineal, ¿no? Se comporta como una resistencia RDS, ¿no? Para una variación de voltaje y una variación de corriente. Del punto A al punto B, aquí ven, del punto A al punto B, es la zona de saturación, el FET amplifica. El FET amplifica, ¿correcto? O sea, para una misma corriente va a variar una tensión, o sea, varía la tensión, se va a mantener una corriente fija. El punto B en adelante es la zona de ruptura, ahí dice región de ruptura, ¿no? Del FET. El FET se destruye, ¿no? Se destruye. Entonces, los transistores de efecto de campo se denominan transistores unipolares porque tienen un solo portador de carga, tienen una gran impedancia de entrada, producen poco ruido, ocupan poco espacio. Una señal muy débil puede controlar el dispositivo. La potencia de control es nula, es decir, no se absorbe corriente por el terminal de control. La tensión de control se emplea para crear un campo eléctrico. Y con ese campo eléctrico puede estrangular el canal, ¿no? Ok.
Ahora, vamos a ver en los parámetros comerciales, cuando ustedes van en el datasheet y van a ver muchas expresiones y qué cosa es lo que dicen o qué significa. Algunas de las características de los transistores JFET que ofrecen los fabricantes y las hojas de datos. IDSS es la corriente de saturación, ¿no? La IDSS es la corriente de saturación. El BP es el pinch out, voltaje. Es el voltaje donde justo en la curva es la tensión de estrangulamiento del canal, o sea, cuando no deja pasar ya más corriente. Ese es el voltaje, ¿no? Que le llaman B sub P. Y el RDS, cuando está en ON, en la zona lineal. Este valor se mantiene constante hasta valores de BGS, cercanos a la tensión de estrangulamiento. Y el BDS, el Drain Source Breakdown Fault, este drain surtidor, ¿no? Drenador surtidor, es el punto de quiebre, ¿no? Es la tensión de ruptura entre fuente y drenaje, ¿no? Tensiones más altas de BDS provocan un fuerte incremento de la corriente de drenado. Acá tenemos las formas físicas de un JFET. Es similar a los otros transistores, pero lo colocamos ahí para que ustedes se den cuenta. Y no siempre de todos los JFET hay surtidor, no. Eso depende del fabricante. Lo mismo este otro tipo, ¿no? Hay diferentes formas y depende también la cantidad de corriente que puedan manejar, y en función de ello está su estructura, ¿no? Aquí tenemos su símbolo, ¿no? De un canal N, su esquemático, su estructura, se puede decir, de esta forma se le ha dado. Acá está su símbolo, que es la puerta o gate de drenador y ese surtidor o fuente. Y acá es el canal P. Entonces miren la diferencia. La corriente sale por el gate en el canal P y la corriente entra por el gate en canal P. Polarización de los FET. Se presenta dos tipos que son más utilizados. La polarización simple, que es un voltaje que le llaman BGG, acá estamos menos al gate y más a tierra, que es el surtidor, y una tensión por el drenador, ¿no? De BDD. Las ecuaciones utilizadas, acá tenemos la corriente de drenador, es la corriente de saturación menos 1 entre BGS entre BP. BGS es menos BGG, que está de acá. En este caso, BGS será la tensión que le estoy aplicando en el gate. Y BDD es ID por RD, RD por ID, más el voltaje del drenador surtido, ¿no? Este es el caso del canal N, ¿no? Por eso hay JFET, canal N. Y la polarización de los FET, autopolarización. O sea, solamente le doy el voltaje al drenador. Aquí como lo están viendo. Este también es un canal N. Un JFET canal N. Entonces la caída de tensión en RS, acá RS, debido a la corriente de drenador, permite generar una tensión BGS. O sea, una tensión entre gate y source, debido a este RS, porque acá se crea una tensión, como se muestra aquí en el gráfico, ¿no? Las ecuaciones de utilidad son las mismas, ¿no? ID igual a I de saturación por 1 menos BGDS entre BP. Acá BGS, aquí va a ser igual a ID por RS menos ID por RS,
Y BDD será igual a ID por RD más RS más voltaje de generador sutil, ¿no? Ok, eso sería esta parte de lo que hemos visto acerca del JFET y MOSFET, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver la otra, que era... Wow. A ver. Ok. Esta es la parte un poco más tediosa, pero que es lo que vamos a ver ya empezando a lo que en realidad nos va a tocar en la segunda prueba. Por eso tienen que tener bastante cuidado al respecto de acá. Sobre los amplificadores con transistores, los modelos de pequeña señal. ¿Se ve, Andrea? Sí, profe. Ya, ok. Entonces ahí empezamos. Aquí vamos a ver la parte de lo que es en pequeña señal, o sea, la señal en realidad que a veces se quiere amplificar con un transistor, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la parte de la amplificación, cómo se comporta. En emisor común, base común y colector común. Pero si nosotros hemos visto anteriormente en un cuadripolo los parámetros híbridos, acá va a ser algo similar, pero tratando de introducirnos a lo que en realidad es el transistor, cómo trabaja el transistor en lo que se llaman los parámetros híbridos. Acá tenemos la red, ¿no? Red lineal de los modelos de pequeña señal. En la función de las entradas y salidas B1, I1, I2 y B2, independientes, pueden ser caracterizadas mediante 4 tipos de parámetros. Los parámetros de impedancia, los parámetros de admitancia, los parámetros híbridos y los parámetros de conductancia, que en notación matricial se muestran de la siguiente manera, cada uno con sus ecuaciones respectivas. Nosotros vamos a tratar sobre este punto, B1, HI, HR, HF, HO, I1, I2 y B2, ¿no? Aquí, sobre esto vamos a evocar. Y nosotros tendremos el HIE cuando es emisor común, HIB cuando es base común y HIC cuando es colector común, y de esa forma seguirán los siguientes, ¿no? Los parámetros H o H mayúscula, minúscula o parámetros híbridos son los que mejor caracterizan el comportamiento lineal de pequeña señal de un transistor bipolar. Ojo, pequeña señal de un transistor bipolar. Estos parámetros relacionan la B1, o sea, el voltaje de entrada, y la corriente I2, que es la corriente salida, con la corriente de entrada y el voltaje de salida mediante la siguiente ecuación. Esta es la ecuación que va a primar en nuestros parámetros, ¿no? Que B1 será igual a HI por I1 más HR por B2. I2 será HF por I1 más HO por B2. ¿Y esto de dónde sale? Justamente de esta relación de acá, ¿no? De los parámetros híbridos que se han hecho anteriormente. Y donde ahora vamos a ver cómo calculamos el HI, HR, HF y HO. Ahora, HI, observen, HI va a ser igual a B1 entre I1, pero cuando B2 sea igual a 0. Si esto es 0, entonces HI será igual a B1 entre I1. Ahí está. ¿Y qué cosa es HI? Es la resistencia de entrada con salida en cortocircuito. Luego tenemos el HR. ¿A qué va a ser igual? De igual manera, el HR, vemos la ecuación, HR será igual a B1 entre B2 cuando I1 es igual a 0.
Pero para que I1 sea igual a 0, quiere decir que este circuito de entrada está abierto. Entonces, ¿cómo queda? B1 entre B2 cuando I1 es igual a 0. ¿Y qué cosa viene a ser HR? Es la ganancia inversa de tensión con entrada en circuito abierto. Luego tenemos HF. HF será igual a I2 entre I1 cuando B2 es igual a 0. ¿Y qué viene a ser HF? La ganancia de corriente con salida en cortocircuito. Y por último, HO será igual a I2 entre B2 cuando I1 es igual a 0. ¿Y qué viene a ser HO? Es la conductancia de salida con entrada en circuito abierto. El modelo circuital en parámetros H de un circuito lineal se indica en la figura. Esto va a representar, ¿no?, los parámetros en cierta medida como cuadripolos que tenemos. Entrada B1, entrada I1, salida I2, salida B2, ¿no? Entonces acá tendremos un HR por un B2, HI, esta resistencia, esta fuente de corriente de HF por I1 y HO a la menos 1 es como una resistencia del modelo equivalente de los parámetros H. Análisis de un circuito empleando parámetros híbridos, parámetros H. Existen 4 parámetros importantes que van a caracterizar completamente el circuito completo: ganancia de corriente, impedancia de entrada, ganancia de tensión e impedancia de salida. Los 4 que hemos visto, ¿no? El HI, HR, HF y HO. Acá lo colocamos de esta manera, ¿no? Con un circuito lineal, ¿no? Este circuito lineal va a tener un voltaje V1 y 1, V2 y 2. Acá vamos a tener una señal, ¿no? Esta señal que va a ser la señal de entrada con una resistencia RS, que es parte de la impedancia que tiene esta fuente. Y acá en la salida vamos a tener una carga, que es la carga de salida, no una impedancia de salida. La estructura de un amplificador básico, HO a la menos 1, aquí lo tenemos, ¿no? Este es un amplificador básico. Acá tenemos HI, ahí está, igual a lo anterior que habíamos visto, se coloca de esta manera, donde acá tenemos la impedancia y aquí tenemos la señal de entrada. Este es el circuito utilizando el modelo en parámetros H. Acá observamos el circuito utilizando el modelo de parámetros H. Ahí está, en esta elipse, está lo que representan los parámetros H, ¿no? Viene la corriente I1, HI, HR por V2, más o menos, miren la polarización de la fuente. Acá la fuente de corriente es hacia abajo, HF por I1. Correcto, miren, acá es V2 y la tensión acá es V2. Acá es I1 y acá al otro lado la corriente I1. Y en paralelo con HO. Ganancia de corriente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a qué o cómo consideramos lo que es la ganancia de corriente. La ganancia de corriente es la corriente de salida entre la corriente de entrada. Eso es la ganancia de corriente. Entonces, ¿qué tanto he aumentado mi salida en función de mi entrada? O sea, mi relación. Acá observamos, entonces la ganancia de corriente será IL entre I sub 1. Pero IL, ¿cuál es? Acá observamos IL. Esta es la corriente de salida, IL. Y mi corriente de entrada es I1. Entonces, IL entre I1 es la ganancia de corriente. Pero IL, tú te das cuenta que es menos I2, ¿no? IL es menos I2. Entonces, la ganancia de corriente será menos I2 entre I1. Y eso es lo que tenemos acá, menos I2 entre I1. Relación entre la intensidad de corriente de salida e intensidad de corriente de entrada. Se obtiene que I2 es
HF por I1 más HO por B2, ¿no? Y vemos que B2 será menos I2 por ZL. ¿Cómo sabemos todo esto? La ecuación que hemos visto es la de acá. Aquí está, I2 igual a HF por I1 más HO por B2. Esta es la ecuación que estamos considerando ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decir, ahí está la ecuación. Ahora B2 es menos I2 por ZL. ¿Por qué? Porque IL por ZL es el voltaje B2 de salida. Pero IL es menos I2 y por eso sale esta relación. Despejando se va a obtener que la ganancia corriente, que es menos I2 entre I1, será igual a menos HF entre 1 más HO por ZL. Si queremos demostrar esto, vemos acá. Y esta es nuestra ecuación, y sabemos que B2 es esto, lo reemplazamos y decimos I2 será HF por I1 más HO por B2, pero B2 es menos I2 por ZL, ahí está. Entonces ahora paso esto al otro lado como I2 más I2 por ZL por HO igual a HF por I1. Despejo I2, 1 más HO por ZL igual a HF por I1. Luego I2 entre I1 será igual a HF entre 1 más H0 por ZL. Pero como lo que yo quiero es menos I2 entre I1, entonces le pongo un menos acá, o sea, menos HF por 1 más HO por ZL. Por tanto, la ganancia de corriente será menos HF entre 1 más HO por ZL. Entonces estamos observando que la ganancia de corriente en estos casos va a estar única y exclusivamente en función de los parámetros que tenga el dispositivo y en función de la carga que se le ponga en la salida. Luego tenemos la impedancia de entrada, de Z sub I, ¿no? Impedancia de entrada, Z sub I. Es la relación de la tensión de entrada y la corriente esa de entrada. O sea, Z sub I igual a B sub 1 entre I sub 1. ¿No? Eso es lo que es la entrada, la tensión de entrada entre la corriente de entrada. ¿Y esto a qué es igual? A HI más HR por A sub I por ZL, y esto será HI menos HF por HR entre H sub 0 más 1 entre Z sub 1. ¿Y esto cómo se obtiene? Acá. Esto se obtiene de, tenemos la ecuación, la que hemos visto, las ecuaciones de los parámetros. B1, ahí está. B1 igual a HI por I1 más HR por B2. Pero vemos que B2 es IL por ZL. Ya esto lo hemos visto, ¿no? IL es menos I2. Luego por ZL, ¿no? Eso será B2. Entonces decimos, B1 será HI por I1 menos HR por B2, pero B2 es menos I2 por ZL. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Pero I2 es I1 por HF entre 1 más H0 por ZL. ¿Y esto de dónde sale? Vemos acá atrás, ¿no? Acá. I2, ¿a qué va a ser igual? I1 por HF entre 1 más H0 por ZL. De ahí sale. Ahí está, ¿no? Entonces, B sub 1 será igual a HI por I1 menos HR por ZL por I2, pero I2 es I1 por HF entre 1 más H0 por ZL. Entonces, de acá despejamos I1 y será I1 por HI menos HR por HF entre 1 más H0 por ZL, y este ZL lo bajo abajo como está. Entonces, P1 entre I1 es igual a HI menos, esto de acá, pero esto será de esta manera, lo colocamos 1 entre ZL más este H0 lo pongo abajo, el ZL se elimina y me queda 1 entre HO a la menos 1. Entonces de acá ya Z sub I será HI menos HR por HF entre 1 más Z, 1 entre ZL
más 1 entre HO a la menos 1. Y esto será la impedancia de entrada en función de los parámetros solamente y la impedancia de salida o la carga. Tenemos la ganancia de tensión ahora. Entonces la ganancia de tensión pues será la tensión de salida entre la tensión de entrada, ¿no? Entonces, como se muestra a continuación, la ganancia de voltaje se puede expresar en función de la ganancia de corriente y de la impedancia de entrada, de forma que la ganancia de voltaje es V2 entre V1, ¿no es cierto? O sea, la tensión de salida entre la tensión de entrada, esa es la ganancia de voltaje. Pero ahora multiplico por I2 y lo divido entre I2, y lo multiplico por I1 y lo divido por I1. Entonces, ¿qué obtengo acá? ¿Qué obtengo? Tengo V2 entre acá I2, este I2 de abajo lo voy a reemplazar por menos IL, no es que esto es IL era menos I2, ahora I2 es menos IL, lo pongo acá. Entonces voy a tener V2 entre IL, que será ZL, correcto. Y ya subí que la ganancia de corriente será menos I2 entre I1 y la inversa de la impedancia de entrada, que será I1 entre V1. Entonces acá vemos que la ganancia de voltaje será igual a sub I por ZL entre Z sub I. ¿Correcto? Nada. Y por último, la impedancia de salida, ¿no? La impedancia de salida, que será V sub Z, que será V2 entre I1. Es de salida, V sub 0 es de salida, o sea, V2 entre I1. Y esto es cuando V sub S es igual a 0 y RL igual a infinito, o sea, cuando está bien. Entonces, acá tendremos que Z sub 0 será V2 entre I2 y la ganancia de voltaje por Z sub I entre 1 más A sub I. Entonces, acá Z sub 0, que es V2 entre I2, será 1 entre H sub 0 menos HFHR entre RS más H. Nótese que la impedancia de salida depende de la resistencia RS de entrada. La impedancia de salida, vista desde el nudo de salida, es Z sub 0 en paralelo con Z sub E, ¿no? Este es el modelo equivalente de tensión, ¿no? Z sub I es la impedancia de entrada, Z sub 0 es la impedancia de salida. Aquí observamos modelo equivalente en intensidad, vemos la impedancia de salida, ¿no? Z sub 0 será V2 entre I2, V2 entre I2, ahí está. V sub S igual a 0 y RL igual a infinito. Del circuito lo que vamos a tener es esto de acá, V sub S RS, V1 I1, HI, HR por V2, HF por I1, HO a la menos 1, acá tenemos V2 y 2, y esta es la impedancia de salida, o sea, la carga, ¿no? Siempre esta es la carga, por eso le ponen ZL, L de load, ¿no? De la carga del inglés, ¿no? Y L. Entonces aquí vamos a ver cómo nos sale esa relación, ¿correcto? Esa relación. Acá vemos que I1 por RS más HI más V2 por HR es igual a 0. ¿De dónde sale eso? RS más HI por I1 es toda la tensión acá, más V, más esta tensión que es HR por V2 es V sub S, pero estamos diciendo que V sub S va a ser igual a 0, y eso es lo que tenemos acá. Entonces acá tengo que I1 será igual a V2 por HR menos entre RS más HI.
Esta es una ecuación alfa que le estamos llamando. Luego B2 va a ser igual a I2 menos HF por I1 por HO a la menos 1. ¿Y de dónde sale eso? De acá. ¿No? B2 será igual a ¿qué? Acá, perdón, B2. ¿A qué va a ser igual B2? Será I2 menos HF por I1 por HO a la menos 1. Ahí está. Por HO a la menos 1. Y de acá sacamos I2 y que me queda 1 menos HF I1 entre I2, porque no es que he sacado factor común I2, multiplicado por H a la menos 1. Entonces B2, este B2 entre I2, ¿no? Entre I2 será igual a ¿qué? Entre I2 de acá, este de acá. 1 menos HF por I1 entre I2 por HO a la menos 1. Esta es la ecuación gamma. Estoy reemplazando alfa en gamma. O sea, este I1 lo reemplazo acá. ¿Y qué me va a quedar? B2 entre I2 será 1 menos HF por I2, ¿no? Por I2, ¿no? Ahí está, B2 entre I1 es 1 menos HF entre I2 multiplicado por menos HRB2 entre RS más HE, todo por HO a la menos 1. Ahí. ¿No? Hemos reemplazado H1 que será HR por B2, ahí está. Entonces B2 entre I2 será 1 más, porque menos por menos da más, HF por HR por B2 entre RS más HIE por I2. Ahí. Todo por HO a la menos 1. Y acá multiplico todo y me va a quedar HO a la menos 1 más HFHR, ¿no? Por B2 entre RS más HI por I2 por HO a la menos 1. Correcto. Luego tenemos que B2 entre I1 será menos HF por HR, B2 RS más HI2, esto será igual a HO a la menos 1. Entonces acá tengo B2, acá ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy factorizando B2 y 2, 1 menos HF, ahí está, HO a la menos igual a HO a la menos 1. Entonces acá B2 entre I2 saldría HO a la menos 1 entre 1, entre todo esto, ¿no? Ahí está. ¿Y esto qué va a ser igual? Este bajo hacia abajo. HO a la menos 1 será abajo HO. 1 entre HO por 1 menos HF, HRRS más HI por HO a la menos 1. Entonces de acá, ¿qué vamos a tener? Multiplico abajo. 1 por HO, HO menos este HO por HO a la menos 1 se elimina. ¿Y qué me queda? Solo HF por HR entre RS más HI. Pero Z sub 0 es B2 entre I2. B2 entre I2. Entonces Z sub 0 será 1 entre HO menos HF, HR, RS más H. Correcto. Entonces ahora acá de la figura encontraremos la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje. Entonces, la ganancia de voltaje en S será B2 entre BS, ¿no? B2, que es la salida, BS porque me están pidiendo la ganancia de voltaje de S. Esto será B2, multiplico por B1 y divido entre B1. Entonces me queda B2 entre B1 es la ganancia de voltaje y B1 entre B sub S es ZI entre Z sub I más RS, porque la ganancia de voltaje es B2 entre B1, por eso lo pongo acá. Demostrando tendremos por qué el divisor de voltaje. Por divisor de voltaje. ¿Qué vamos a decir? B1, o sea, el voltaje B1, este voltaje acá, ¿a qué va a ser igual? A BS por Z sub I entre RS más Z sub I. Entonces de acá B sub I entre B sub Z será, entre B sub S, perdón, será Z sub I entre RS más Z sub I. Luego, la ganancia de voltaje S, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A la ganancia de voltaje, que es B2 entre B1, ¿no? Multiplicado por Z sub I entre Z sub I más RS. ¿Correcto?
Ahí está lo que teníamos acá. De la figura también encontraremos la ganancia de corriente. A y S. Esa era IL entre IS, ¿no? IL, que es la corriente que está atravesando acá, en la carga, y por IS, entre IS. Y esto puedo decir, multiplico por I1 y divido entre I1. Entonces tengo IL entre I1, IL entre I1 es la ganancia corriente, o sea, ganancia 1, que es la ganancia corriente, lo que es IL entre I1. Por I1 entre IS, pero I1 entre S es RS entre Z sub I más RS. Entonces, demostrando que vamos a tener, sabemos que RS, ahí está RS, por IS menos I1. ¿Qué corriente atraviesa ahí RS? Esta corriente de acá, que es IS, menos I1. Ahí está. Esa es la tensión acá. Entonces, la tensión acá va a ser I1 por Z sub I. Ahí está. ¿No? Entonces, acá que vamos a tener RS por IS menos RS por I1. Ahí está. Luego, tendremos que RS por IS será I1 por RS más I1 por Z sub I. Y esto será I1 RS más Z sub I. Entonces, I1 entre IS será igual a RS entre RS más Z sub I. Pero también A sub 1 es igual a IL entre I sub 1. I sub L entre I sub 1. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que la ganancia de corriente en S será igual a sub 1, que es IL entre I sub S, eso de la cara que estamos viendo, ¿no? De acá. Entonces, acá vamos a tener por RS entre Z sub I más RS. Claro, cambiado esto, ¿no? Porque eso es I1 entre IS. Ok, ¿no? Luego, el modelo híbrido de un transistor. Acá ya vamos a hacer todo lo que hemos visto, pero ya lo vamos a hacer para el transistor. Ya no como un cuadripolo específico de parámetros híbridos, sino ya como lo que es el transistor. ¿Correcto? ¿Andrea se ve o ya se fueron todos? Sí, sabes, profe. Ya, ok. Entonces sigamos. Uy, ya va a ser las 7:30. Rápido se pasa la hora. Ya, a ver. Entonces, acá vamos a ver ya los transistores. Sí, atiendan un poco más porque esta es la parte donde más debe entender la teoría, ¿no? Y después ya en la práctica vamos a ver lo que no es tan difícil como parece acá en la teoría, pero sí es bueno entender. La corriente IC es igual a la corriente ICQ, que es la corriente de colectores en el punto Q, o sea, en el punto de operación, más la corriente alterna de colector. Y la corriente IB será la corriente IB en Q, o sea, de la corriente continua en el punto de operación, más la corriente de base alterna. Y aquí el voltaje colector emisor es el voltaje colector emisor en la carga, en el punto Q, más el voltaje colector emisor alterno. Acá hay que tener en cuenta que ICQ, IBQ y voltaje colector emisor Q son componentes en DC, o sea, en corriente directa. Y IC minúscula, IB minúscula y voltaje colector emisor minúsculo son componentes de alterna. Verificando, esto hay que tener en cuenta que la corriente IC alterna es mucho menor, ojo, no solo es menor, es mucho menor que la corriente continua en el punto Q, y que la corriente de base es mucho menor que la corriente de base en el punto Q, y el voltaje colector emisor es mucho menor que el voltaje colector emisor en el punto Q. Entonces acá tenemos base emisor colector, es un transistor NPN, correcto, y aquí lo vamos a configurar, está configurado prácticamente como un emisor común. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje base emisor
será igual a HIE por IB más HRE por voltaje colector emisor. Y la corriente colector será HFE por IB más HOE por el voltaje colector emisor. Entonces acá ya colocándolo en el circuito, vemos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos la base, el colector y el emisor. Entonces acá el emisor es para los dos, o sea, emisor común. Y este es un transistor NPN. Entonces acá tendremos, todo esto es en alterna. IB, la corriente base, HIE, HRE por voltaje colector emisor más menos, miren la polaridad, y la fuente de corriente que es HFE por IB, en paralelo con HOE a la menos 1. Correcto. Este es lo que representa dentro del transistor. Entonces acá modelo equivalente de un transistor NPN. Correcto. Hemos visto el PNP, ahora vamos a ver el NPN. En el NPN, la corriente de base está saliendo. HIE, mi voltaje, mi fuente de voltaje, cambia la polaridad, HRE por voltaje colector emisor. La fuente de corriente cambia de polaridad, HF por IB. La corriente colector sale, HOE a la menos 1. Ahí está. Este es el modelo equivalente de un transistor PNP. Y el de arriba es NPN. Pues miren cómo están, ¿no?, las señales que justamente se tienen ahí. Vemos ahora la configuración básica de los transistores bipolares. En la configuración básica de los transistores bipolares vamos a tener emisor común, colector común, base común. En este caso estamos viendo un emisor común, un NPN, ¿no?, emisor común. Entonces acá vamos a tener HIE entre base emisor y un HRE por voltaje colector emisor. Y vamos a tener una fuente de corriente HFE por IB en paralelo con HOE a la menos 1. Esta va a ser la configuración, un transistor emisor común NPN. Entonces esto va a ser lo que se va a representar dentro de un transistor. Y en base común, miren cómo cambia. Acá vamos a tener IB, este base común, acá tenemos I de emisor y I de colector. Entonces mis parámetros van a ser HIB, HRB por voltaje colector base y una fuente de corriente HFB por IE y HOB a la menos 1. Esto es en base común. Se dan cuenta que cuando es base común se le agrega una B a todos los parámetros híbridos. Ahora el colector común, de igual manera, acá estamos considerando un colector común, ¿no?, también un transistor NPN. Entonces tenemos acá base, colector emisor, HIC, la polaridad HRC por voltaje base colector, HFC por IB y HOC a la menos 1. Correcto. Entonces colector común, base común y emisor común, el que hemos visto. ¿Ok? Entonces, de esta manera, vamos a ver en esta parte, ¿no?, sobre los transistores, ¿no? Entonces, aquí en los transistores hemos visto todos los parámetros que se van a usar en un transistor. Y entonces, en la próxima clase, ya vamos a entrar de lleno a cómo se va a trabajar en este tipo de señales. Aquí es donde vamos a ver la ganancia de corriente, la ganancia de tensión, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Por favor, la próxima clase, ¿cuándo es? Lunes. ¿Quién contestó? Andrea. Andrea. Sí, profe, nos toca lunes y martes. El lunes nos toca. Sí. Ya. Entonces, el lunes vamos a empezar
no se pierdan esa clase el lunes, es la más importante, ¿ya? Es la más importante porque ahí vamos a explicar cómo se enlaza todo el circuito externo con el circuito interno del transistor. Y después ya esa aplicación nada más, que lo volteas, patas arriba, patas abajo, de costado a la derecha, lo giras, todo ya eso es cuestión de la forma como lo quieren presentar, ¿no? Para tratar de confundir al que está confundido. Pero al que no está confundido nunca lo van a confundir, pues así es como cuando ustedes ven, si es a su enamorado, lo ven por cualquier parte, lo van a conocer, aunque lo pongan patas arriba, patas abajo, lo van a conocer, porque ya se dieron cuenta quién es. En cambio, si no lo conocen bien, apenas le den la vuelta, ya no van a saber quién es, ¿no? Se disfrazan y ya menos los conocen. En cambio, cuando ya lo conoce bien, aunque se disfracen, lo vas a conocer, no lo vas a conocer. Ok, de igual manera, si el transistor, aunque lo volteen para uno o para otro lado, lo den vuelta, ya tú lo vas a conocer, ¿correcto? Entonces, de eso es lo que se trata. Muy bien, entonces, ahí nos vamos a quedar por esta vez y el día lunes estaremos continuando con la clase. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, por Profesor, favor. disculpe. Ay. A ver, perdón. ¿Quieres hablar? Yo, profesor, disculpe. A Juan Sebastián Paz Arroyo. Sí, te escucho. Sí, me preguntaba si es que podría enviar por correo las diapositivas que acaba de presentar el profesor. Sí, por favor, Andrea. Estas diapositivas el día lunes, antes de empezar las clases, me dice para enviarles. ¿Ya? Antes de empezar las clases. ¿Ya? Ok. Sí. Ya, gracias Juan Sebastián. No hay problema. Eso todito le voy a enviar a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien me iba a preguntar? Sí, Ana profe. Allá, Andrea. ¿Sí te escucho? No. Sí, sobre la segunda prueba que tendríamos ¿en qué fecha estaríamos quedando? Creo que lo podemos dar una semana antes del examen final. ¿Estaría bien? Las clases acaban el 26, me parece. No sé, Ana Paula lo sabe. Ana Paula, ¿cuándo acaban las clases? Allá. El 25 acabamos las clases. A ver, pensémoslo bien y ustedes me proponen la otra semana, de acuerdo a lo que avancemos, tomamos también el examen, pero no para estar preparados. Pues, si lo acabamos más antes, tomamos unas antes del examen, lo tomamos la prueba. ¿Ya? ¿Ok? Y eso depende de la próxima semana, el próximo martes, en qué nos quedamos, ahí podemos fijar ya el examen. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ya. Muy bien. Ya, cuídense. Nos vemos. Descansen su cuerpo. Seguro han sido maltratados en Año Nuevo y en Navidad. Entonces, a ver, tómense su respiro, pero con cuidado. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos, Andrea. Nos vemos, Ana. Nos vemos, Jean-Pierre, Juan, Miguel, Leonardo, Kevin, Álvaro, Dick. Nos vemos. Leonardo. Luego, Bye, profesor. bye. Chao. Gracias. Ah, Hasta luego, profesor. ya.